Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Yo antes de empezar a lo que es la predicación, también tengo que decir unas cositas que lo llevo en mi corazón. Por un lado, gracias Iván, porque la verdad que me he sentido muy honrado y siento como que hay veces, hay momentos en el culto como que Dios toma el control y hacemos cosas que no lo haríamos en otro momento a menos que Dios lo quiera hacer. También tengo que decir una cosa, hermano. El amor que el Señor ha puesto sobre vosotros es un amor, es tremendo. A veces se dice como expresión el amor a la iglesia, ¿no? Pero yo sinceramente les digo que a cada uno en particular, cuando les veo las caras, los amo tremendamente, hermano, y son de muchísima bendición para mi vida, muchísima bendición. Yo la verdad tengo que decir también que, así como la palabra dice que el amor es sufrido, hay debilidad en el amor. Y yo pienso muchas veces, y esto para que lo sepan, que ¿qué sería de mi vida espiritual si yo no los tuviera a ustedes, la iglesia? Yo no sé. Si yo no estuviera, no los conociera y no tuviera el privilegio de poderles servir, porque es un privilegio, no sé qué sería de mi vida espiritual. O sea que ustedes aportan mucho. Y para finalizar también tengo que decirles una cosa, pero no para que lo tomen para el otro lado, ¿vale? Sino para que sea de bendición si realmente todos obedeciéramos 100% al Señor, hiciéramos todo lo que Dios nos pide, no necesitaríamos ser pastoreados. Entonces se dice, bueno, ¿vale? Y además Dios me recuerda cómo era yo antes. Entonces el Señor me dice, recuerda que tú también hacías cosas y tenías cosas. Entonces eso te lleva a un amor hermoso, genuino, ¿vale? Y que debemos crecer en ello. Bueno, sin más, vamos a seguir con esta serie del Evangelio de Juan. Y capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Gracias. Ahora, ¿se oye mejor así? Sí, ¿no? Es verdad. Muy bien. Bueno, vamos a leer el versículo 14 de Juan 1. ¿Ah? No, gracias. El versículo 14, miren, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy nos toca esta parte, hablar de tres cosas. Vamos a hablar, hermanos, en este versículo vamos a hablar primero, hermanos, de lo que es la compasión de Dios sobre nuestras vidas. ¿Vale? Cuando habla de que fue hecho verbo, que el verbo fue hecho carne, vamos a hablar de la compasión del Señor, vamos a hablar de la sustitución del Señor y vamos a hablar de la revelación del Señor en nuestras vidas. Porque de una manera silogística, si nosotros leemos el versículo 2, la última parte del versículo 1, ¿qué dice? El verbo era Dios. ¿Y qué dice el 14? Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, de una manera, un silogismo, tenemos que decir que Dios se hizo carne. Amén. ¿Y por qué aquí el apóstol Juan emplea la palabra carne? Es verdad que podría haber dicho y se hizo hombre. Es lo mismo. Pero enfatiza la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros miramos detalladamente el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con un montón de pasajes que habla acerca de la carne, pero que si lo analizas detenidamente te vas a dar cuenta que muchas de ellas se están refiriendo a varias cosas. Lo primero, se está refiriendo a la ley mosaica. Por ejemplo, si nosotros leemos Romanos 8, ¿no? Cuando dice que ya no los que están en Cristo, ya no hay condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese conforme a es conforme a la ley o conforme a la gracia. Por eso vamos a ver varias cosas, porque luego dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque andamos en la gracia, no andamos en la ley, no andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. ¿Se dan cuenta un poquito? Ahora bien, hermanos, miren, yo quiero que
vamos a ver 4 cosas, además de estas 3 cosas, ¿vale? Esa compasión que Dios tuvo en hacerse carne, esa sustitución que el Señor hizo al habitar entre nosotros, y ya vamos a ver por qué, y esa revelación al poder contemplar en el Espíritu su gloria del Señor, se resume en estas 4 cosas también, y las he apuntado. Dice, 1, compadecerse de nuestras debilidades. 2, representar el modelo por excelencia del hombre redimido. Recuerdan que Jesús fue hombre, sí, carne, sí, pero sin pecado. ¿Vale? 3, vencer al pecado y al diablo desde la posición de la carne, desde la posición humana. Dios tuvo el poder y la capacidad de, cuando se hizo hombre, pegarle al diablo y vencerlo. No desde la posición de las alturas, sino desde la tierra. Dios mismo, hecho carne, venció al que tenía el dominio de la muerte, el imperio de la muerte, y lo venció. Por eso el diablo. 4, el Espíritu Santo que pueda morar en nuestros corazones a pesar del pecado de la carne. Eso es, hermano, es trascendente. Ustedes no se han percatado, no se han dado cuenta, hermano. Nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos de la salvación, hablamos del Espíritu Santo que viene, que vamos a ser salvos, la glorificación, etc. Hablamos de muchas cosas ahí. Pero yo digo una cosa, hermano. ¿Ustedes se han dado cuenta? Si fuéramos por un momento, tuviéramos el grado de convicción de la pecaminosidad del pecado, nosotros nos caeríamos como una bolsa de patata al suelo. Y estaríamos llorando pidiéndole al Señor, perdón, por los siglos de los siglos, amén. No lo hacemos porque no hay convicción, no hay conciencia. Pero ustedes se han percatado de que gracias a que Jesús, ese verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y demás, hizo lo que hizo. Gracias a ello, además, el Espíritu Santo puede habitar en la carne. Que tu naturaleza, mi naturaleza carnal, es templo del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver. Miren, quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. ¿Por qué? Motivo del por qué Dios no nos salvó desde el cielo, nos salva desde la tierra. Nos salva desde la condición de hombre. Es tremendo esto, hermano. Dice así, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Dios, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está hablando de la humanidad, ¿vale? Pero más concretamente está hablando acerca de ese paralelismo que hace con la ley, porque la ley es una información. La ley te informa, la gracia es el medicamento. Por eso lleno de gracia y de verdad. Pero seguimos adelante. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Además, otra cosa, ¿ustedes saben cuál es la función principal de un sacerdote? ¿Cuál es la diferencia de un sacerdote a un profeta? Hay muchas, ustedes lo saben. Pero podríamos decir que una de las diferencias principales es que el profeta debe oír, estar en la presencia de Dios, oye la voz de Dios y se la comunica al pueblo. El sacerdote es al revés. Está con el pueblo, padece con el pueblo, se vive con el pueblo, participa lo del pueblo y luego va a Dios a interceder. Señor, ten misericordia. Lo hizo Moisés. Lo hizo Samuel. Y esa es la función, no solamente de un pastor, la función de la iglesia. Porque somos real
Y aquí Jesús, al hacerse verbo, el verbo hacerse carne, lo que hizo fue estar con el pueblo, compadecerse, participar de lo mismo que nosotros. ¿Tú eres tentado, hermano? ¿Te has sentido débil alguna vez? ¿Te has sentido hecho una piltrafa alguna vez? Ojalá que sí. Porque esa es la verdadera condición del hombre, ¿vale? Si nunca te has sentido así, es porque hay un engaño ahí. Yo sí que muchas veces, y me sigo sintiendo muchas veces, no se crean, hermano. El ser pastor, el pastor está más cerca de Dios, tiene más luz, está más iluminado, pues está casi en el cielo. Al revés. Porque si yo soy de la misma condición que tú, somos carne los dos, ¿sabes cuál es la diferencia de estar cerca de la luz? Que se ven más los errores. No cambia tu situación. Se evidencia más lo que somos. Por lo tanto, vives más en temor y en temblor delante de Dios. Por eso yo como pastor, que estamos más cerca de Dios, no puedo entender ciertas desidias. Pero la entiendo, porque necesitan luz. Necesitan estar más cerca de Dios. Por eso el incrédulo es una persona que puede blasfemar el nombre de Dios, no tiene temor, hace lo que quiere. Pero un cristiano, ¿qué hace? Vive en ese temor porque está cerca de Dios. Bueno, Romanos 8, que es hablando acerca de la carne, 8, pero no el versículo 1, que es el versículo que cité. Ahora vamos a leer del 3 al 4. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ves? Esa relación que hace, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de tu vida, hermano. Yo quiero decirte una cosa importante hoy, que creo que ojalá te revolucione la vida. A mí me la hizo. Porque yo era de los que me flagelaba. Y tenemos tendencia a decir, no pasa nada, o a flagelarte. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Saben que a mí hay un texto que lo explica, lo voy a citar porque este texto lo explica mejor, que está en Romanos 5, 10, me parece, del 8 al 10 creo que es. Si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, siendo su Hijo, no seremos salvos por su vida? A mí ese texto, ¿saben qué lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto en el diario vivir? En decir, a ver, me dice el Señor en mi interior, Julio, yo te acepté en la carne como tú eres. Y a mí no, ustedes no me han conocido como yo era antes de conocer al Señor. Más le vale no haberme conocido en esa época. No era tan malo. Pero tenía mis cosas. Y uno las va dejando, va en la carrera que uno va teniendo, en el transcurso de la vida, va luchando, dejando, caes, te levantas, vuelves a caer, vuelves a luchar por el amor que uno le tiene a Dios. Señor, ayúdame, va, y Dios va perfeccionándote de gloria en gloria, ¿vale? Pero no hemos llegado a la meta. Pero a mí, en ese caminar, lo que el Señor me dice, al lado mío, porque Él estuvo en la carne y el Espíritu que mora en mí tiene esa compasión porque toma de Jesús y me lo hace saber. Que el Espíritu no hace una obra distinta a Jesús. El Espíritu Santo, gracias a la obra de Jesús, el Espíritu Santo sigue la obra que Jesús. Por eso dice, yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, ese abogado, ese amigo fiel, el que te dice, yo te voy a corregir. No me gusta el pecado. Yo estoy en contra del pecado y el pecado levanta muros ante el Señor. Pero el Señor dice, pero yo te amo. Y yo me voy a encargar de derribar esos muros. Y yo me voy a encargar de que tú vayas de gloria en gloria. Yo me voy a encargar. Y uno hace, Señor, gracias. Porque ese es el amor, no es un amor teórico. Es un amor práctico. Y es un amor que uno lo vive y debe vivirlo en el Señor. Es decir, somos latigados por la vida, por la carne, la concupiscencia, el diablo, etc. Claro que sí, porque estamos en el valle de sombra y de muerte. Claro que sí. Pero también su vara y callado me infunden aliento. Y prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ese mismo. Y si, ¿quién nos acusará? Cristo es el que murió. ¿Quién nos condenará? Él es el que resucitó. ¿Quién nos separará? Él es el que está con nosotros. Entonces,
Es gracias a ese verbo hecho carne que hoy podemos participar de la santidad de Dios. ¿Y qué es la santidad de Dios? Es el gozo, el amor, la paz, la esperanza. Y no enfrascarte en el que yo soy así y así es. Si, hermanos, si tú tienes la costumbre de expresar, de esa expresión de yo soy así y ya está, hay dos cosas. O el diablo te está azotando y te está engañando, no te dejes engañar porque si tienes luz, o no has conocido al Señor. Porque no hay peor cosa que vivir un cristianismo sin Cristo. Porque te vas a tratar de forzar en cosas que la carne, por eso dice que es imposible agradar a Dios en la carne, porque no se sujeta a la ley ni tampoco puede. Pero los que quieren agradar a Dios lo hacen en el Espíritu. Es ese mismo Espíritu que te dice, venga, levántate, que estás derribado pero no derrotado. ¿Vale? Miren lo que dice, por ejemplo, 1 de Pedro 3:18, hablando con relación a esa necesidad que Dios tuvo de hacerse como nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y te voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabían que hay dos resurrecciones? En ti y en mí hay dos resurrecciones. Hombre, la justificación es la primera resurrección, que es la resurrección del Espíritu. Hemos sido renacidos, o sea, resucitados por Dios para vivir una vida nueva, pero luego tendremos la resurrección de la carne en el tiempo postrero. Pero ustedes sabían, hermano, que la resurrección del Espíritu es para que participemos de su santidad, para que le conozcamos, para que, como luego veremos, podamos contemplar su gloria al Señor. Y aquí, cuando dice muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿sabes qué significa? Y escuchen bien esto, hermano, porque esto es un detonante de poder. Nosotros estamos en la carne, pero no andamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que en mi hombre interior hay una fortaleza espiritual que vence los deseos y las pasiones de la carne. Ese orgullo, esa soberbia, ese rencor, esa ira, ese odio, esa tanta cosa que tiene la concupiscencia humana es derrotado, derribado, derrocado por el poder del hombre interior en el Espíritu en esta novedad de vida. Pero hay que vivirlo, porque el justo por su fe vivirá. Por eso yo no contemplo, no me permito a mí y no lo puedo entender cuando a mí me dicen en Dios, en Cristo, no puedo. Claro que hay veces, hermanos, que no se puede, es difícil, la lucha de la vida es difícil. Pero tú no puedes en un momento, puedes en 2 momentos, pero no siempre. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que saber, hermano, que ese espíritu a mí me va a llevar de gloria en gloria. De gloria en gloria. Que estás pasando por una situación difícil de carácter y de lo que sea y demás, amén, pero no que no se haga eterno, porque si es eterno hay algo que está faltando ahí. Porque tarde o temprano Dios va a hacer brillar el sol de justicia sobre tu vida. Como cantamos, siempre y cuando vivamos lo que cantamos. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Claro, si yo estoy a sus pies, yo estoy en el lugar más alto. ¿Y sabes que yo cantando eso, sabes lo que me venía a la mente a mí? ¿Qué dice la Biblia? Mire, la tierra, ¿no? Vamos a hablar de la tierra, donde nosotros habitamos. ¿Cuál es el lugar más alto de la tierra? La estratosfera puede ser, la ionosfera, bueno. No, digo, o vamos a hablar el Everest, ¿no? El monte más alto, el pico más alto del Everest. Dice la Biblia, que la tierra es estrado de los pies de Dios. Y dice que estando a sus pies el lugar más alto que estamos. Es como que, haciendo un paralelismo espiritual, es como si de lo terrenal lo llevamos a lo espiritual. Cuando tú estás
y yo estoy a los pies de Cristo, estamos en el Everest. Porque estamos en un lugar más. A mí me venía, ¿vale? No sé si el pasaje está queriendo decir eso, pero lo que quiero decir que cuando uno está a los pies de Cristo, uno está las cadenas rotas, hay paz, hay gozo. Porque esa es la condición, ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar. No hay otro lugar para el hombre que estar a los pies de Cristo, pidiéndole perdón y humillándonos todos los días de los desgraciados que somos y lo agraciados que somos gracias a la gracia de Dios. Es que es así. Pero, teológicamente hablando, ¿vale? Todos sabemos que la salvación en Cristo incluye lo que se dice en teología, lo que se llama en teología la doble imputación. ¿Qué es lo que hace? Que Dios nos imputa por Cristo toda la justicia de Dios. Y nosotros, por amor a Él, le imputamos a Él todas nuestras desgracias y pecados. Y hay un texto que lo habla literal. Vayan conmigo a 2 Corintios 5, 21. La imperiosa necesidad de que el Verbo se hiciera carne. El Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Ya está, mire. Sí, esa es. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que en la carne, cuando vino Cristo en la carne, Él cogió su justicia y nos los imputó a nosotros por amor, a los que creen. Y nosotros por fe, cuando entregamos nuestras vidas, ¿qué le entregamos a Dios? Todas nuestras desgracias, nuestras miserias, nuestras ataduras, nuestros pecados, no podíamos darle otra cosa. Y en esa doble imputación, que yo le llamo transferencia de causas. Hay una transferencia. Oscar, que Dios te bendiga. ¿Tú tienes deudas económicas? Me las vas a transferir a mí, ¿vale? A mi cuenta. Amén. Por amor al Señor, para que vea el amor del pastor, ¿vale? Hasta dónde llega. Hay una transferencia. Me ha transferido su deuda a mí. Y yo le he transferido a él, ¿qué? La capacidad de pagarlo. Es tremendo. Hermanos, si no estamos agradecidos a Dios por esto, como se suele decir, apaga y vámonos, porque ya no hay más. Ahora, 2, habitó entre nosotros. Esto es tremendo, esta frase. Habitó entre nosotros. Porque cuando uno lo lee así, sin más, dice, bueno, Jesús tuvo, vale, hombre, si se ha hecho carne, evidentemente que va a estar con nosotros, ¿no? Pero aquí tiene que ver con la sustitución. No solo Dios tuvo compasión en hacerse como yo, carne, sino que ahora, estando en la carne, Dios me iba a sustituir a mí, en vida. Recuerden una cosa, hermano, la kenosis de Dios en Filipenses 2. Hay una frase entre toda la kenosis que dice, se hizo hombre, punto aparte. Este punto lo pongo yo, no está en la palabra, punto aparte. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Punto número 1, se hizo carne. 2, y estando en la condición de hombre, se humilló. Ahí viene la sustitución. ¿Qué es lo que dice? Y habitó entre nosotros. ¿Sabe lo que quiso decir Jesús con eso, o Juan, con esa frase? Miren, la palabra habitar emplea la palabra esqueno, que significa tabernáculo. Y para lo que nosotros, claro, estamos acostumbrados a vivir en palacios, hermanos, y en mansiones. A ver, mi casa es un palacio al lado de una tienda de campaña, ¿a que sí? Pero antiguamente está tomado de la relación de cuando Dios sacó a Israel de Egipto y en la trayectoria del desierto en 40 años, ¿qué le acompañó a Israel de parte de Dios?
el tabernáculo de Moisés. ¿Qué implica o significa el tabernáculo? Significa presencia y morada. ¿Y qué significa morada? Permanencia. A ver, cuando Jesús dice y habitó, no dijo, señores, hola, aquí estoy. Bueno, que sepan que yo voy a estar 3 años y medio, ¿vale? Bueno, más tiempo ha estado, pero 3 años y medio de ministerio. Luego yo me voy, búsquense la vida, yo ya les voy a dejar las enseñanzas y demás. Luego yo me voy y ustedes sabrán. No. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré y os enviará el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y si ustedes miran, no dice un consolador. Mire, la palabra consolador, paracleto, significa ayudador, abogado, consolador, consuelo, guía. Y Jesús era el tabernáculo de entre los hombres. Mientras los discípulos, que fueron los que pudieron contemplar la gloria, porque los que no creyeron solo contemplaban el velo de su carne, pero los que creyeron contemplaron la gloria de Dios, que es lo que le pasa cuando nacemos de nuevo del Espíritu. Contemplamos su gloria. Ahora no es el Jesucito nació en un Belén allí, demás, que lo celebramos una vez al año en un pesebre. No, ese es el Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que resucitó de los muertos, hizo todo. Vemos su gloria, ¿vale? Pero lo que quiero decir, hermano, que esa expresión de que Jesús habitó significa, he decidido estar con vosotros para siempre. Y algún unitario podría decir, pastor, ¿quién es el que está con nosotros para siempre? El Espíritu Santo, no es Jesús. Jesús se fue y está a la diestra del Padre. Sí. Y en Mateo 28, cuando de la gran comisión, ¿qué le dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándole todo lo que yo he mandado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esa habitación, ese crear tienda, tabernáculo de Jesús, que lo dijo Juan, desde que Jesús vino, no perduró hasta que Jesús murió y resucitó. Perdura hasta el fin de los siglos, hasta que Cristo venga. Por eso era necesario que en el Espíritu nosotros pasásemos a ser el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que Juan 14, 16, que es cuando el versículo, yo muchas veces, hermano, lo cito los versículos y luego lo vuelvo a leer, pero ya lo tenía y lo vuelvo a repetir. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermano, el tabernáculo, ¿qué representaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Yo les voy a decir algo importantísimo. Esa frase, y habitó entre nosotros, podríamos solamente hacer una predicación de esto. Un estudio de esto. Solo de Juan 1:14 podríamos sacar 3 estudios distintos. Tabernáculo. Cuando el tabernáculo representa, escuchen esto, representa miren, Dios crea al hombre. Y el Edén era el hábitat perfecto para que el hombre habitara. Y en esa habitación estaba Dios presente. Por eso dice que Adán andaba con Dios. Amén. En ese momento, el Edén era el tabernáculo de Dios a los hombres. Que la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis 22, y Dios será su tabernáculo. No tendrán necesidad de luz de día, porque Él será la luz que les alumbrará. Él será el árbol de la vida, que es el manantial del alimento de las naciones. O sea que tabernáculo es extremadamente esencial para entender, entre muchas cosas, una de ellas es la mayordomía, la economía, la dispensación de Dios hacia los hombres a lo largo de toda la historia, en la dispensación de la conciencia, en la dispensación de la ley y en la dispensación de la gracia, que esto lo vamos a ver también, porque dice, la ley vino a través de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo, la dispensación de la gracia. Y esa manera que Dios tuvo de dispensar desde la conciencia hasta los últimos tiempos, tuvo un elemento en común: el tabernáculo. Sin tabernáculo no hay presencia. Sin presencia no hay salvación. ¿Se dan cuenta de la importancia de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta de la importancia de que no se puede ir al cielo a menos que uno sea templo de Dios? Y si yo soy templo de Dios, yo tengo que moverme en la tierra de manera excepcional. Hermano, si yo soy un templo, el templo del Espíritu Santo, y yo vivo como el mundo, hay algo que me estoy engañando. Así que, hermanos, quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 9. Miren, es del 1 al 12, pero vamos a leer el 11 y el 12. ¿Por qué? Porque los versículos anteriores hablan del tabernáculo antiguo, cómo se disponía de una parte, la otra parte, ¿vale? Y esto sería bueno que lo lean, pero vamos a ir al grano para aprovechar el tiempo. Vamos a leer del 11 al 12. Después de que el autor de Hebreo habla acerca del tabernáculo terrenal, que recuerden que el tabernáculo de Moisés es una tienda de campaña. Era una, no sé si en vuestros países le llaman carpa, una carpa. ¿Sí? Bueno, a mí en la red dicen carpa, ¿no? O tienda de campaña. Pero luego, cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué es lo que ocurre? Lo que Dios les manda es la edificación del templo. Y esa edificación del templo majestuoso tenía la imagen, tenía la figura, tenía la forma del templo de Moisés en el tabernáculo. Por eso existen las 3 fiestas solemnes de Israel. La fiesta de los tabernáculos, ¿vale? Que es la disposición del Padre en su decreto eterno, salvar al hombre por medio de Cristo, que es nuestra Pascua, otra fiesta solemne, y a través de la morada del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Ahora bien, miren lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, es decir, está haciendo ese paralelismo entre el templo terrenal y Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque si hay templo tiene que haber un sacerdote. Y si hay sacerdote tiene que haber un sacrificio. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 2:5. Dice, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ahí está el sacrificio, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa frase de se hizo carne y habitó, hermano, estoy dejándome en el tintero muchas cosas por cuestión de tiempo. Pero yo les digo una cosa, hermano. Cristo, en el momento que en el decreto eterno de Dios, quiso Dios que su Hijo fuera inmolado, crucificado, pero revelado y aparecido en los tiempos postreros para nuestra gloria, para nuestra salvación. En el corazón y en la mente de Dios estaban estas 3 cuestiones. 1, que el mismo Hijo suyo eterno, que compartía la gloria con el Padre, se hiciera hombre. 2, que Él mismo fuera su paracleto, su consolador, su abogado, su guía, su custodia, ¿vale? Que eso es templo. Pero a la vez fuera el sacrificio. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué mundo? Bueno, gloria al Señor. En Mateo 27:51 dice que el velo se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. Cuando murió, ¿por qué es el velo? ¿De qué velo está hablando? El velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo en el templo. Y dice que fue de arriba abajo para dejar muestra de que no fue el hombre quien lo rasgó, sino el poder de Dios. De arriba abajo. Para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia
por medio del sacrificio de Jesús y hallar el oportuno socorro cuando tú y yo lo necesitemos. Acceso al trono de la gracia, porque Cristo es la gracia encarnada. ¿Cómo no voy a estar agradecido al Señor? ¡Wow! 3, la gloria de Cristo. Aquí viene lo que es la revelación. Primero Dios, la compasión. Me hago como ellos. Voy a compartir su naturaleza con ellos, pero sin pecado, claro. Luego viene, los voy a sustituir, porque por medio de esa habitación yo voy a lograr estar, conocer con ellos, estar con ellos. Y a través de hacerse hombre, Él, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo la kenosis de Dios? Que en forma de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el punto final, aunque luego fue glorificado. Pero bueno, 3, la gloria de Cristo. Miren, en cuanto a la gloria de Cristo, que es la revelación de Dios en Cristo, tiene que ver con 2 títulos que Cristo tiene, que Jesús tiene. 2 títulos. 2 títulos que lo que quieran, indistintamente de su trasfondo, ¿quieren estudiar teología? Si tú estudias estos 2 títulos de Jesús, ya no necesitas estudiar más, ¿vale? Estos 2 títulos es uno de los títulos que tiene Jesús en la tierra, no en el Jesús preencarnado, porque es obvio que en el Jesús preencarnado, es el título de Señor. La palabra Señor es Kyrios en griego, que es muy parecido. A mí me gusta porque en el inglés, ustedes saben, yo el inglés no sé pero aquí hay gente que sabe que para asignar Señor es como que hay 2 acepciones, ¿no? Lord, ¿vale? Y Mister, ¿no? Cuando Mister es entre colegas, Señor, un hombre mayor, pero Lord es un título de nobleza. Pues en griego justamente ocurre lo mismo. La palabra Kyrios es un título de nobleza y significa amo. Por eso a Jesús se le llama Jesús, Señor, pero hay otro título también, el Cristo. Que Cristo es en griego lo que en hebreo es el Mesías. ¿Y qué significa el ungido? ¿Y qué significa ungido o este título? Primero, Señor, que es amo. Jesús es el amo. ¿Y cuál es el otro título? Cristo, el capacitado, cualificado, el único cualificado por Dios para llevar a cabo toda autoridad, tanto en los cielos, en la tierra, como debajo de la tierra. ¡Wow! Sin Cristo no podría ser Señor. Sin la unción de Dios, Cristo no podría ser el Señor. Juan 20:28 es un texto precioso de la historia de Tomás. Lo voy a leer rápido. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Hermano, no se puede ser... Bueno, a ver, para entender la Trinidad uno tiene que nacer del Espíritu. Porque Dios nos los tiene que revelar en el Espíritu, ¿vale? Pero hay muchos textos que hablan. Por ejemplo, ¿se acuerdan Mateo 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que vive como yo soy su Señor. Ese es parafraseándolo. Por ejemplo, yo le puedo decir, ay Señor mío, cuánto te amo, ay Señor, y tal y cual. Y Dios me está mirando a mí y me está diciendo, Joel, pero si tú no eres capaz ni de obedecerme en esto. Te están convocando en la iglesia para estudiar y no vienes, pudiendo. Está la iglesia para allá y tú estás para allá. Y me dices Señor, y tú me llamas Señor a mí. No todo el que me llama Señor entrará en el reino del cielo, sino el que reconoce a Cristo como su Señor. Es muy distinto.
Entonces, y eso se ve porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y ese llamar no es de boca para afuera. Llamar es la expresión de reconocimiento. Y aquí vamos al tercer paso. Porque en este tercer paso, porque dice la gloria de Cristo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben una cosa? Nosotros no necesitamos abrazar una religión para ser cristianos. Nosotros no necesitamos decir de boca, yo soy evangélico, yo leo la Biblia, sí, yo soy cristiano. No, eso sobra, hermano. De la única manera que se expresa la verdadera condición, situación y posición, ¿sabes cuál es? Lo que yo veo de ti y lo que tú ves de mí. Y sobre todo lo que Dios ve de nosotros ante todo. El testimonio. ¿Qué dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, a Él oír. Porque Jesús, evidentemente, el testimonio de Él en la eternidad delante del Padre fue intachable. Y recuerda una cosa, que la imputabilidad de Dios en cuanto a su justicia para mi vida tiene que ver con que a pesar de, no por razón de, Dios se pone las gafas de Jesús y me ve tal como su Hijo amado a mí. ¡Wow! Pero como hay un amor genuino, porque lo que me vincula con Dios es el amor, yo no utilizo su gracia y su amor para hacer lo que me da la gana. Porque conozco a Dios y tiemblo delante de Dios y le amo. Y como le amo, jamás podría aprovechar su amor para vivir en pecado. Nunca podría. El que lo hace no conoce a Dios. Permítame que le diga, no conoce a Dios. Y entiendo cuando Pablo le dice a Timoteo que redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque tal, porque cual. Y al último dice, haz obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Es lo que le predican a los incrédulos. ¿Y sabías que hoy estamos en el tiempo donde las iglesias hay que predicarles el evangelio para que se conviertan al Señor? Porque por el sistema que la iglesia decidió tener, llevamos más de 100 años pescando o trayendo cabras, llenando de cabras las iglesias. Y no hablo de esto, hablo en general. Y una vez que te has llenado de cabras, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hablar? ¿De santidad? ¿Qué le vas a hablar? ¿Del amor de Cristo? No, de la ley. Le vas a evangelizar y le vas a testificar. Hermanos, la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. ¿Saben que la gracia y la verdad, por qué dice lleno, pleroma, lleno de gracia y de verdad? ¿Saben por qué? Porque justamente es todo lo contrario a lo que Dios, la forma en la que Dios quiso dispensar a la humanidad a través de la ley. Recuerden, la ley es una información, es decir, tú vas con tu coche, tranquilito en la carretera, y de repente ves un cartel que te pone peligro, desprendimiento de piedras, mala calzada, animales constantemente mil cosas, ya te está advirtiendo. ¿A que sí? ¿Qué haces tú cuando sigues con tu coche? Tú dices, adiós cartel. Te advierte, pero no te está poniendo el medio. No te está dando la solución. La solución es, chico, arregla la carretera. Haz algo para que no haya desprendimiento. ¿No? Bueno, Jesús dijo, tranquilo. Ustedes fueron durante muchos años advertidos por la ley. Ahora yo vengo a poner la solución. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una carretera que nadie va a Dios por otra carretera que no sea Cristo. Porque Él es la autopista que nos lleva al cielo. Así que, hermanos, recuerden que esa advertencia, por eso hace esa comparación y por eso dice que la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros, por eso se le llama que desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo es la dispensación de la gracia, de que todavía Dios va a hacer favores inmerecidos. Favores, escuchen, favores. Dios nos va a hacer favores inmerecidos, que no nos merecemos. Por eso es lleno de gracia y de verdad. Y la verdad, hermano, es que recuerden esto, hasta Jesús había muchas verdades. Y hoy, hasta el día de hoy, todos los que no están en Cristo tienen sus propias verdades. Pero Él es la verdad, no una verdad, que está llena de gracia. Esa verdad que podría aniquilarnos, porque es la verdad, lo que hizo fue salvarnos, compadecerse, sustituirnos y revelarse a nosotros para que le podamos conocer. Así que, hermanos, ya para concluir, 1, la importancia de que Dios se manifestara en carne. 2, la importancia de la morada de Cristo, porque gracias a la morada de Cristo tenemos la morada del Espíritu, que está con nosotros una vez y para siempre. Somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Y 3, la importancia de poder reconocer los títulos de Jesús. Yo pregunto, y ya con esto concluyo. Es una pregunta para que tú te la respondas personalmente. ¿Realmente en tu vida práctica estás reconociendo a Jesús como el amo de tu vida? Y te voy a ayudar a que podamos entender un poquito esta expresión. Cuando yo digo, por ejemplo, Sonia es mi acreedora, y yo me convierto en su deudor, ¿no? Por ejemplo, David es mi jefe, yo me convierto en empleado. Cristo es mi Señor, yo me convierto automáticamente en siervo, que la palabra es esclavo. La palabra es amo, esclavo. Ahora viene la pregunta, ella te ayudó un poquito a entender conceptos, ahora yo te hago la pregunta. Con tu diario vivir, ¿tú estás reconociendo que Jesús es tu amo? ¿Vale? Y que gracias a eso, Él es el ungido, el capacitado por Dios para llevar a cabo todo lo que hoy tú y yo deberíamos hacer como rituales eternos y demás. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos esa facilidad dada por Dios. Aprovechemos lo que Dios nos da y amémosle de todo el corazón al Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, mi Dios, tu palabra es rica, es poderosa, transforma las vidas. Y gracias, mi Dios, porque tu palabra, mi Dios. Señor, hay algo específico que yo quiero pedirte, Dios mío. Yo no quiero que salgamos de aquí habiendo acumulado datos. Yo quiero que salgamos de aquí habiendo sido renovados por ti y con la posibilidad, Señor, de que tú nos sigas renovando a lo largo de la semana, Señor. Yo te pido, Padre, que contemplando esta verdad revelada en la cual tú, siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a sí mismo y tomando forma de hombre, Señor. Ese verbo hecho carne, Dios mío, es la compasión, el amor más grande, la expresión de amor más grande que nadie pudo haber tenido jamás en la historia, Señor. Ese es nuestro Dios, no es el Dios de la espada, no es el Dios de la guerra, es el Dios de la paz, del amor, del gozo, Señor. Y cuando yo riño, cuando yo peleo con mi cónyuge o con quien sea, estoy desprovisto de esa gracia, Señor. Y Padre, esa sustitución, que sustituiste mi vida, Señor, te hiciste cargo, Padre, de mi vida, Señor. Qué obra de amor tan grande. Y qué obra de amor tan grande el haberte revelado a mi corazón al punto de poder contemplar tu gracia y tu verdad, Señor. Que esto nos ayude, Señor,
a seguir creciendo y a entender que nada es en vano y que no estamos perdiendo el tiempo, Señor. Son los tiempos mejores invertidos de nuestras vidas, el servirte a ti y el reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Padre, te doy en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.